La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Moto G04S. Hello, Moto. El próximo 27 de octubre hay elecciones, eso lo sabemos casi todos. Pero quien asuma tras la primera y la segunda vuelta ocupará un sitial que muy pocos han logrado conquistar. Solo 37 personas. Pero ¿cómo llegaron a gobernar el país? ¿En qué contexto ocurrió? El último libro de Nelson Fernández viene a respondernos estas y otras preguntas. Esta obra, que el autor presenta como un ensayo periodístico y no como un libro de historia, plantea que es un ensayo que bucea en la historia para repasar cada caso de jefe de Estado y de gobierno de forma de entender cómo se dio el camino al poder. Más allá de la combinación de virtudes propias y de defectos o problemas de los adversarios, siempre hay una explicación más compleja, que no es necesariamente lineal, añade el autor. De este libro y de algunos temas vinculados al periodismo, ponemos hoy El Viernes en el Aire con Nelson Fernández, gerente de informativos de Canal 10 Subrayado, columnista en La Nación y también columnista en radio. Nelson, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco. Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días para toda la audiencia grande de esta radio, que yo también quiero mucho porque en algún tiempo trabajé y bueno, tengo muy lindos recuerdos, así que muchas gracias por la invitación, acá estamos. De hecho, conocías a Jorge. Sí, grande. Estás siendo columnista de Tiempo Presente. En Tiempo Presente, sí, una linda época. Sí, ahora justo me decía, tenés que haber traído el mate, siempre embromamos. La verdad que uno tiene la dicha de poder trabajar en lo que a uno le gusta, viste, que es el periodismo, pero además ha tenido la suerte de trabajar con gente, con muy buena gente en todos lados, ¿no? Muchas veces los oyentes, los televidentes se pueden pensar que hay del otro lado, viste, cuando hay un clima bueno, que uno llega ya sabiendo que va a encontrar una buena cara, un buen saludo, que va a poder compartir un buen momento. Eso es muy importante y muchas veces no lo valoramos porque lo tenemos y no nos damos cuenta, viste, que lo tenemos, y nos puede parecer que es siempre así, ¿viste? Pero yo muchas veces, ¿viste? Digo, a veces veo a alguien que, no sé, que trabaja en alguna actividad que no es lo que le gusta, pero que, por ejemplo, le gusta el canto, y va a un lugar a cantar y dice, me gustaría vivir del canto, pero no puedo, ¿viste? Yo digo, qué privilegiados los que podemos trabajar en lo que nos gusta, sea el periodismo o sea otra tarea, ¿no? Digo, yo he hablado mucho, a veces, con mozos de bar que me dicen, esto es lo que a mí me gusta, claro, ¿viste? Claro. Y no me saques de acá, o bueno, oficios o profesiones, pero la verdad que es un privilegio. Nelson, habitualmente, no necesariamente en los ciclos electorales, pero en esos ámbitos, siempre publicás un libro, estás atento a cómo transcurre el ciclo electoral, quiénes quieren el gobierno de Mujica, no tirar el voto a la basura. En este caso estamos hablando del Sillón Presidencial, que es tu último libro, cómo llegaron al poder los presidentes en Uruguay. ¿Qué te motivó para esta obra en particular? Bueno, mira, a mí lo que no me gustaba era cuando venían épocas de elecciones, la gente decía, la economía está así, va a ganar fulano, o respuestas simplistas, ¿viste? Yo decía, no hay respuestas simples. Las respuestas tienen que ser más elaborados y tienen que tener más fundamento. La gente no vota porque sí. O sea, a veces subestimamos a la gente, ¿viste? Y yo miraba siempre, por ejemplo, a mí me gusta mucho la política, mucho todo el tema electoral, toda la economía. Cuando miramos qué pasa con la economía, el PBI, eso te lo anticipa la confianza del consumidor. O sea, que si vos mirás ese indicador, quiere decir que la gente lo ve antes. ¿Por qué? Porque lo vive, ¿entendés? Esta semana salió el dato de pobreza. Es un dato de historia ya, es dato del primer semestre, ya se vivió. La gente entiende más de lo que muchos pueden pensar. O sea, algunos analistas a veces tienden a creer que sus conclusiones son las que importan. Y yo decía, bueno, ¿por qué es que sale electo un presidente? ¿Por qué fue en esta elección? ¿Por qué fue en la pasada? Y cuando empecé a ver eso dije, no, me voy a remontar, voy a tratar de estudiar todos los casos, a investigar, con muchos pude hablar, o sea, yo digo, como periodista tuve la posibilidad de hablar mano a mano con todos los presidentes que he conocido, ¿no? Y como yo, a veces cuando te dicen periodista de trayectoria, que sí que sos viejo en realidad, ¿no? Y como soy viejo, pude hablar con muchos. Y también con muchos que no eran presidentes, pero que habían vivido otras épocas. Y después, y leer libros de historia, leer la prensa de la época,
Hoy uno tiene una posibilidad en la biblioteca del Palacio Legislativo, la biblioteca nacional, o también en sitios de internet que se han colgados en PDF, diarios, digo, por ejemplo, mirá, fíjate una cosa, yo hace poco di un curso de historia para extranjeros, historia política, ¿no? Muchos extranjeros que se han ido a vivir a Uruguay, me dijeron, queremos entender al país, que precisamos un curso de historia corto. Bueno, a ver, 4 clases de 1 hora, o sea, es una simplificación. Vamos a tomar algunas cosas de por qué nació Uruguay, por qué nacen los partidos, entender eso. Entonces, para entender cuando nacen los partidos, ir al origen de las divisas. Y buscando, encontré, y está el diario, que tiene la crónica de la batalla de Carpintería. Claro. O sea, la crónica de la batalla de Carpintería, ¿viste? Donde se hace la referencia al surgimiento de las divisas. En realidad, había unos días antes que se había decretado la divisa blanca, y ahí surge con Rivera la divisa colorada. Pero entonces decía, bueno, quiero ir para atrás y tratar de entender por qué cada uno llegó a ser presidente. Llegó por qué, ¿viste? Y ese repaso me va a permitir encontrar si hay común denominador, si hay una fórmula para ser presidente, ¿viste? No una fórmula matemática, no algo que diga como el secreto de la bebida, de la fórmula de la vida X y después hacerla en tu casa, ¿no? Pero sí entender por qué gana uno y no gana otro. Bueno, entonces ahí dije, bueno, me voy a ir para atrás. Y este libro, yo te diría que lo terminé, o sea, el libro lo escribí, lo empecé a escribir, y lo terminé en 2018. ¿Viste? Lo terminé como un borrador, ¿no? Después lo dejé descansar y lo he ido puliendo, y en el medio publiqué algún otro libro, como el año pasado, ¿Por qué el golpe de Estado? ¿Viste? Pero esa fue la preocupación mía. Quiero entender. Y yo había visto un libro chileno que me había gustado, que era Camino a la Moneda, que hacía referencia justo a cómo los presidentes chilenos, la moneda es el Palacio de Gobierno, ¿no? En la Casa de Gobierno, y cómo era que habían llegado, pero hablaba solo de la democracia. Yo dije, no, yo quiero ir a toda la historia, a ver todo para atrás desde que nace el Uruguay como Estado independiente, en cada uno de los casos, por qué llegó ese y no llegó otro. Claro. ¿Qué encontraste? ¿Qué te sorprendió en esta búsqueda? ¿Qué decís? Mirá, atando estos cabos, siguiendo esta línea, me sorprendió esto en particular. Bueno, mirá, a mí me gusta mucho la historia política y había leído mucho, pero en algunos casos vi que, viste, tenemos figuras, viste, cuando uno dice cuáles son los próceres, viste cuando decía uno, cuáles deberían ser los monumentos, cuáles deberían ser los próceres que estén en los billetes. Bueno, tenemos figuras políticas de altísima calidad a lo largo de la historia, cada uno propio de su época, ¿no? Pero después lo otro que veía era cómo en una elección, obviamente lo estás viendo luego de realizado, ¿no? Pero cómo era claro que ahí iba a ganar, cómo la tendencia te marcaba claro quién iba a ganar esa elección. Porque estaba haciendo todo bien y porque el otro no estaba haciendo todo bien, ¿no? Y en Uruguay tenés una realidad muy especial, que es un bipartidismo clásico durante décadas y décadas, el nacimiento de la izquierda, que yo siempre digo, muchas veces se habla mal de la fecha, ¿no? Porque dice, bueno, el Frente Amplio nació en el 71. Bueno, el Frente Amplio nació como coalición en el 71 de partidos que vienen desde inicio del siglo XX y uno diría desde fin del siglo XIX, ¿viste? Entonces, acá lo que hay, que tiene Uruguay, a diferencia de otros países, y esto no es para golpearnos en el pecho, ni poner a decirnos, somos mejores, no, pero Uruguay tiene un sistema de partidos estable a lo largo de toda su historia, y los partidos han canalizado el entusiasmo y el descontento. O sea, acá no ha habido un fenómeno de que se vayan todos. O sea, si había descontento, había algún partido que canalizaba ese descontento. Si había euforia, había un partido que canalizaba esa euforia. ¿Hoy sigue siendo así? ¿Hoy crees que los partidos fundacionales y tradicionales, incluyendo el Frente Amplio, logran canalizar todas las expresiones? Sí, porque aparte del Frente Amplio, uno cuando dice partidos tradicionales lo hacía en referencia bien al Partido Colorado y al Partido Nacional en las épocas de ese bipartidismo, cuando la izquierda era, uno diría, casi testimonial. Pero, ¿qué hace la tradición de un partido? La tradición de un partido es que los hijos de un frentista voten al frente. O sea, la tradición es la transmisión de los valores que hacen eso. Y el Frente Amplio en un momento se convirtió en el más tradicional de los partidos. O sea, los hijos de los frentistas eran los que más votaban al partido que había votado su padre eran los frente amplistas.
Lo cual eso a veces cambia, ¿no? Puede ir cambiando, pero en realidad esas columnas vertebrales de la política uruguaya se mantienen pese a veces a variaciones. Ahora, el sistema está cambiando mucho, porque nosotros de aquel bipartidismo clásico, que pasamos a un sistema distinto, hoy estamos yendo a un sistema de 2 bloques, ¿no? Que todavía no ha terminado de configurarse, que posiblemente se termine de configurar en el próximo periodo. Como se ha dado, por ejemplo, en algún otro país que votan bajo un lema, claro. ¿Viste? Digo, no sé, en Chile, por ejemplo, en un momento de la concertación y vamos Chile, ¿no? Acá, hoy, la izquierda, la centroizquierda y la izquierda pura votan bajo un mismo lema, el Frente Amplio, que es una curiosa formación política de coalición, movimiento y partido, por las características que tiene, y por el otro lado tenés un bloque que son partidos distintos, que votan separado, y por lo tanto no acumulan votos. Sí, eso lo señalás en el libro. No sé si llegas al apunte de plantearlo como una debilidad, pero sí una cuestión que tiene que ver con un tema de resultado electoral. Claro, digamos. es una debilidad porque en el fondo en la adjudicación de bancas es una ventaja, porque la banca de senador o de diputado se adjudica primero al lema y después adentro. Entonces, si según el resultado como sea, pueden perder alguna banca por no estar votando bajo el mismo lema. Uno dice, bueno, no votan bajo el mismo lema porque son partidos distintos. Sí, está bien, dentro del Frente Amplio nadie duda que existe un partido comunista, un partido socialista, que son un partido demócrata cristiano, partido por la victoria del pueblo, partido socialista de los trabajadores, que son partidos pero que están dentro de una coalición. Claro. Eso habrá que ver cómo se termina de configurar. Pero digo, uno cuando mira, cuando ve, viste, vas a encontrar a lo largo de la historia la demostración de la importancia de valores. La unidad del partido es un valor. Un partido que no tenga unidad no gana. ¿Viste? Un partido que ofrezca distintas puertas de entrada al votante. O sea, el partido puro achica. Si uno dice, nosotros somos el partido de los que defendemos tal valor puntual, ¿no? O sea, el partido animalista, ¿no? Hay un partido que se llama Partido Verde Animalista que no consiguió los votos en convención para participar, pero dije, si vos haces un partido animalista, bueno, tenés algo, la defensa es un valor muy puntual, te achica mucho, ¿no? Lo cual no quiere decir que al agrandarte, vos es como, junto a lo que sea con tal de ganar, no, tiene que tener una coherencia, o sea, tiene que haber una unidad, ¿por qué la unidad es un valor para la gente? Porque la gente dice, yo le voy a confiar al gobierno, a esta persona, como presidente, pero con este partido. El partido me tiene que dar ciertas garantías de que va a funcionar como un partido con unidad. Pero esa unidad tiene que tener una diversidad de criterios para tener distintas miradas, pero esas miradas tienen que ser creíbles, que sean como un puzzle que encaja bien, ¿viste? Claro. Nelson, la lectura del libro permite advertir también cómo el Uruguay es una construcción, es un muro que se fue construyendo con muchos ladrillos de presidentes de partidos. La construcción de esos partidos también demanda una definición en sí misma. Hace un tiempo leí el libro de Luis Hierro con respecto a Joaquín Suárez, por ejemplo, El héroe silencioso. Y estos libros también permiten advertir eso, ¿no? Cómo hay en esa construcción, en esos muros, ciertos personajes que jalonaron de forma muy particular la historia del país, como por ejemplo Joaquín Suárez u otros nombres. Bueno, ¿no? Ese libro es un libro estupendo, es un libro de chico. Joaquín Suárez es por algo Joaquín Suárez estaba en el monumento, en la Plaza Independencia, donde después pusieron Artigas. Uno dice, ¿cuál debería ser? Bueno, es discutible, ¿no? Pero digo, la figura de Joaquín Suárez es una de las figuras más importantes de la historia política y de la historia del Uruguay, ¿no? Uh-huh. Hasta su esposa es la que construye la bandera. Uh-huh. Digo, hasta el hombre, Joaquín Suárez, dona sus bienes para la República y termina muy pobre, ¿no? Y hay una carta, que es una carta estupenda en ese libro, cuando la nieta le pide la bendición para casarse con un blanco, ¿no? A él, que había sido presidente del gobierno colorado, más puro y duro como el gobierno de la defensa. Entonces, hay una construcción. Yo lo que hago en el libro es poner, que uno lo puede leer en el orden, que es lo aconsejable, pero también puede leerlo en desorden, porque cada capítulo es un presidente, y cada capítulo, lo que digo es, miren, este fue presidente. ¿Quién era este cuando llegó al presidente? No toda su biografía, no todo su currículum, sino quién era esta persona en el momento de postularse, en el momento de pedir el voto. Y después, ¿qué fue lo que pasó para que ganara?
qué fue lo que pasó por su lado, qué fue lo que pasó por otro. Y ahí vos vas viendo, en cada capítulo lo termino con una frase de lo que dijo el día que asumió, que eso también identifica, ¿no? O sea, en el libro no hablamos de cómo gobernó, sino cómo llegó al gobierno, quién era esa persona. Y ahí lo que ves es que hay una acumulación y una continuidad. Y después lo que van a encontrar es impresionante el tema de las dos familias, Valle y Herrera. Y después encontré algo que yo no lo sabía cuando hablaba, porque el libro llega hasta el actual presidente, Luis Lacalle Pou, y siempre hablamos de la vertiente de su padre, ¿no? De la familia de los Herrera, que llegan acá cuando esto era el virreinato del Perú. Virreinato del Perú. Y es línea vertical de sangre. Está contado en el libro, todo uno por uno, pero línea vertical de sangre. Todos figuras de gran incidencia. Tanto hombres como una mujer, que es vamos a decirle, la primera dama de esto cuando era la provincia cisplatina, que su casamiento fue el acontecimiento social. Imagínate la revista Caras y Hola, que no había, por supuesto, en esa época. Era en la tapa, fue el evento social del año, ese casamiento, bendecido por Damaso Antonio Larrañaga. Damaso Antonio Larrañaga los casa, y es el evento social. Y mientras ella estaba casándose con el gobernador, su hermano estaba en otra lucha. O sea, hay una historia muy interesante ahí, Francisco, pero que no es, que tiene una cosa que no es como en otros países puede ser la dinastía. Cada uno de los Herrera de los Valle tuvo que pelear por su lugar. No es que el padre los puso, al contrario, muchas veces ni los querían poner. Y en el caso de los Valle, se origina todo con José Valle Carrió, que sale de Barcelona, sale de España en 1799, a fin de año, y llega acá en enero de 1800. Es una figura central en la época. Llega a ser director del Hospital de Caridad, del hospital de acá de la Ciudad Vieja, que venía a ser un cargo como ministro de Salud Pública. Ese hombre tiene un hijo que es Lorenzo Valle, o sea, que está en la defensa y que después es presidente y que tiene que enfrentar una crisis. Ese hombre es el padre de José Valle Ordóñez. Bueno, seguimos con Luis Vallever, Jorge Valle, claro. Etc. O sea, desde la época colonial, desde el virreinato del Río de la Plata hasta el siglo XXI. Y yo cuando, en un viaje reciente, ya había escrito esos capítulos, y fui a Barcelona, que tengo un hijo que vive en Barcelona, y estaba con mi esposa y dijimos, vamos a hacer unos paseos, no sé qué. Y bueno, ella eligió los paseos. Y cuando estábamos llegando a Sitges, yo le digo, pero este es el lugar de donde vinieron los Valles. Vamos a ver si está la casa. Y bueno, llegamos a una oficina de turismo, preguntamos y fuimos a la casa y hay una placa donde dice, acá vivió José Valle Carrió, 4 presidentes del Uruguay, y había una cafetería, así que pude desayunar en la casa de los Valle, ¿no? Nelson, este no es un libro sobre elecciones, es un libro sobre presidentes. Exacto. Pero podemos advertir que la elección de alguno de esos presidentes nace de elecciones históricas, de momentos históricos del país. Te pregunto por 2, pero vos podés elegir lo que gusten. Una es la de 1971 y la otra es la de 1984. Estamos hablando de la 71, la más polémica tal vez, o una de las más polémicas, y la del 84, el retorno a la democracia, ¿no? Yo te diría, esas son elecciones muy importantes. La del 71, porque además es una elección. Vos fíjate una cosa, que eso es importante en el libro. En Uruguay nunca se permitió la reelección inmediata. O sea, puede ser reelecto, pero no inmediatamente. O sea, tiene que dejar por lo menos un periodo, ¿no? En el caso de Valle y Ordóñez, no había duda que si había reelección, seguía otros 4 periodos después de su primer periodo. Se va inmediatamente a Europa, está a los 4 años afuera y vuelve para ser elegido de vuelta. Pero lo que vos decís es una visión muy cosmopolita, claro, en ese momento, que es lo que permite darle impulso a su segundo gobierno. Claro, pero la elección del 71 es interesante porque, es interesante por muchísimo. El país estaba en uno de los momentos de una tensión mayor de la historia política, aunque ha habido otros momentos tanto o más duros. Pero había un presidente con una enorme popularidad. Vos fíjate a esa elección del 71. O sea, Pacheco Areco era una figura de una enorme popularidad. Wilson Ferreira era una figura en el Partido Nacional, en los adversarios, de enorme popularidad. Y Líber Seregni se había convertido en el presidente del Frente Amplio, el candidato presidencial del Frente Amplio, y había adquirido una popularidad inmediata con aquella efervescencia de la izquierda de la creación del Frente Amplio. Pero entonces Pacheco Areco, no había reelección, entonces en torno a Pacheco promueven una reforma constitucional que habilitara la reelección,
pero que se votaba simultáneamente la elección. Entonces la gente votaba sí, si quería la reelección, o no votaba si no quería la reelección. Pero además, los colorados de Pacheco ponían la lista que con la fórmula Pacheco-Bordaberry por si salía la reelección, y la otra lista alternativa, Bordaberry-Zapelli, por si ganaban, pero no salía la reelección. Uh-huh. Esa es una elección muy interesante. Para mí, de las elecciones que yo veo, esta elección de ahora, de 2024, uno diría, tiene dos tipos de antecedentes. Un antecedente que tiene esta elección se puede ver en la elección de 1966, que está contada en el libro. Esa elección, Francisco, es todos los candidatos, se produce una renovación simultánea en todos los partidos. ¿Qué genera eso? Porque se habían muerto las grandes figuras, ¿no? El Partido Colorado, Luis Valleverre, César Valle Pacheco, Lorenzo Valle Pacheco, en el Partido Nacional, Luis Alberto Herrera, Benito Nardone, Fernández Crespo, eran todos nuevos. La gente los miraba y los comparaba con los anteriores y eran próceres. Entonces, en el fondo, le daba una cosita de desconfianza con lo suyo. Y los que tienen que juntar votos, los dirigentes, los candidatos a senadores, a diputados, los intendentes, lo veían y no lo sentían sus líderes. Esta elección tiene una cuestión parecida. El Frente Amplio viene de tres grandes líderes. El Partido Colorado viene todavía con la sombra de un líder como Julio María Sanguinetti, que está se mantiene en actividad, pero no está en la carrera como tal. Jorge Valle, después le ha costado encontrar líderes. El Partido Nacional de la calle Herrera, Jorge Larrañaga, y ahora la calle Pou, que se convirtió en un gran caudillo político, pero que no participa. Entonces, todos los candidatos, cuando lo comparan con los anteriores, enfrentan esa cuestión del problema de la comparación. Y además los candidatos no son líderes propios en su partido. Ese es un fenómeno de una elección importante. Y la otra comparación de esta elección con anteriores está en la del 58, diría, en la del 2004 y en la del 2019. ¿Por qué? Tenemos que terminar ya, ¿no? No. Te digo por qué. La elección del 58 es una de las más importantes. ¿Qué es lo que sucede en el 58? El Partido Colorado había estado 90 años en el gobierno, de una forma u otra. Herrera había buscado llevar a los blancos al gobierno, pero dentro de su partido tenía grandes disidencias y muchos blancos no herreristas en el fondo lo que querían era que preferían ganar los colorados que ganar a Herrera, una cosa muy cuesta. Y esa era un punto de quiebre. Las elecciones que son punto de quiebre te generan mucha tensión. O sea, de 90 años Colorado, la elección del 58 era la que se veía como la que iban a ganar los blancos. Está contado en el libro. Y ahí también se vota con un plebiscito simultáneo en el cual se quería volver al régimen presidencial. O sea, ganaban los blancos y la fórmula era Luis Alberto Herrera, Chicotazo, Benito Nardone. Y si no salía la reforma era por el colegiado. Esa del 58. La elección del 2004 es la primera que no van a ganar blancos o colorados, que iba a ganar el Frente Amplio y que se veía que iba al Frente Amplio. O sea, es una elección, las elecciones de esos puntos de quiebre son muy fuertes, porque además es como que a un partido lo barren del gobierno. Mirá que para un partido político quedar barrido del gobierno es muy duro, porque salís de todos los cargos, de todo lo que es el aparato. Veamos que el Partido Colorado desde ese momento hasta esta última elección le ha tocado estar en el llano. Claro, pero reacomodarse completamente. Claro, pero si está en la coalición... No, pero a la elección anterior me refiero, ¿no? Claro. Entonces vos tenés 2004. Después, la elección del 2019 el Frente Amplio llegó. ¿Y ahí qué era? Si uno repasa y va a ver en el libro, va a encontrar. La izquierda tuvo una discusión que se dio no solo en Uruguay, se dio en todo el continente, que era, ¿por qué vía hay que llegar al poder? ¿Por la vía electoral o por la vía armada? Bueno, en todos los países hubo ensayos de vía armada para llegar al poder. ¿Qué decían? No, por la vía electoral no se puede llegar, porque no vamos a llegar y si llegamos no vamos a tener el gobierno pero no tenemos el poder. Hay que llegar por la vía armada y tomar el poder. Esa tesis, esa postura fue derrotada militarmente, vamos a decir. Pero aparte fue derrotada políticamente. O sea, la otra experiencia comenzó a dar resultado luego a fines de los 90 en los distintos países. ¿Y qué era lo que decía la izquierda que desechaba la vía armada, que decía no, hay que ir por la vía política, hay que ir por la vía electoral? Nosotros tenemos que tener paciencia y ir acumulando, porque nosotros somos el pueblo, tenemos que convencer al pueblo que somos el pueblo, y cuando lleguemos vamos a gobernar por el pueblo. Y si vamos a gobernar por el pueblo no nos va a sacar. O sea, la idea de salir del gobierno
era muy dura. Entonces, la elección del 2019, que era una elección de punto de quiebre, era muy dura. ¿Qué es lo que sucede para el razonamiento de la dirigencia frente amplista pos eso, cuando hace la autocrítica? Metimos la pata, nos equivocamos, nos descuidamos, nos desconfiamos, subestimamos al rival, pero ahora tenemos 5 años para prepararnos. Entonces, esta elección, ¿cuál es el condimento fuerte que tiene de esos puntos de quiebre? Que el Frente Amplio dice, fue un periodo para afuera y ahora volvemos, y volvemos para seguir de largo. Pero si no volvés, es mucho más duro, porque ya no es que te descuidaste. Entonces, y a su vez, para los blancos y colorados mirá, como partido separado ya no tenemos suerte porque el Frente Amplio está muy fuerte. ¿Cuán fuerte está el Frente Amplio? Vos fíjate que en las tres Américas, no hay un partido, cuando digo partido, porque mucha gente a veces dice, un lema político, ¿no?, que tenga la característica que tiene el Frente Amplio, que es el más fuerte de las tres Américas. No hay ningún partido que desde 1999, incluido hasta ahora, sea en cada elección el partido más votado y con un piso de 40%. No encontrás otro. Yo me los estudié todos los fenómenos electorales de toda América. No hay ninguno. Desde 1999 para acá, en cada elección, el lema más votado y, como mínimo, 40%. Claro. O sea, es muy alto. Cuando vos arrancás con 40%, lo que te falta conseguir, digo, no es moco de pavo, claro, pero es claro. Entonces, esta es una elección que tiene ese condimento fuerte. Digo, no quiere decir que sea igual a la del 58. Cada una es histórica y cada una tiene lo suyo, ¿no? Yo ahí cuento cómo Herrera trabajó esa elección, que no la trabajó en 5 años, la trabajó mucho más tiempo, pero cómo trabajó y cómo la llegó a ganar, o cómo hizo Tabaré Vázquez. Es muy interesante el capítulo del primer triunfo del Frente Amplio, porque Tabaré Vázquez tomó en cuenta lo que yo pongo al final como la fórmula. Él captó, yo digo, bueno, lo estudió, no lo estudió. Tabaré Vázquez, como caudillo, entendió que se precisaba unidad y diversidad. ¿Y qué es lo que hizo? Construyó algo más amplio que el Frente Amplio, que era el encuentro progresista, ¿no? Y le dio una cuestión más de amplitud. Y cuando uno mira las listas de ese momento, era como que tenías listas de todo, ¿viste? Como cuando va el vecino y le dice, mire, quiero que me vote. No, pero a mí no me gusta tal. Sí, pero tengo esta. Tenías todas las puertas de entrada que se te podías imaginar, ¿no? Es decir, socialistas, comunistas, maoístas, izquierda latinoamericana, artiguista, vallista, wilsonista, ex-herrerista, católicos, masones, umbandistas. O sea, tenía todo, ¿viste? Era una cuestión impresionante. Además también, Nelson, habría que preguntarse, te pregunto, ¿cómo crees que en ese fenómeno de acumulación del Frente Amplio, de ser el lema más votado en tantas elecciones, incidió el fin de la ley de lemas? ¿Cuánto motorizó para que el Frente Amplio finalmente se transformara en eso? Bueno, si uno mira, ahí también está en el libro esa elección, ¿no? Porque uno dijera, la reforma, cuando decís eso es la última reforma constitucional electoral, la que incluye la segunda vuelta, entonces, candidatos únicos. ¿Qué se decía? No, pero esto en la izquierda decía, esto es una trampa para que el Frente Amplio no llegue al gobierno, ¿no? Bueno, efectivamente el Frente Amplio en la elección siguiente, sin esa reforma, ganaba el gobierno. ¿Y qué pasaba sin esa reforma? En el 99 el Frente Amplio ganaba la elección. ¿Con qué? Con minoría parlamentaria. Tenía 40% de diputados. En vez de tener 50 diputados, tenía 40 diputados. Tenía también le pasaba lo mismo en el Senado. Cantidad en el Senado. La recesión más larga de la historia del Uruguay, la recesión más larga, o sea, la recesión quiere decir que la producción cae, por lo tanto el ingreso cae. O sea, la caída del ingreso, del ingreso real, ¿no? Dijera, la afectación del bolsillo más grande de la historia del Uruguay es la que se da desde la primavera de 1998, desde la primavera de 1998 hasta 2003. Con toda aquella cantidad de efectos, ¿no? El efecto tequila, el efecto vodka, claro, el efecto caipirinha. Y en el medio con la triple crisis financiera, cambiaria, bancaria y de deuda. Entonces, esa recesión ya había arrancado en el 98. Si el Frente Amplio ganaba en el 99, esa recesión ya venía, se había grabado en verano del 99 con el TAC real, ¿no? El efecto, como decía, caipirinha, ¿no? de Brasil. Uruguay, esa era una recesión que venía importada afuera, no había forma, ¿viste? O sea que el Frente Amplio iba a tener una experiencia muy, muy dura, ¿no? Si no había reforma y el Frente Amplio ganaba,
no tenía mayoría, iba a tener que pactar con algunos, pero iba a salir muy malherido. O sea, te das cuenta cómo se dan las situaciones. Entonces decís, su primer gobierno terminaba bien. Terminar bien era decir, bueno, salimos bien de la crisis, como dijo Jorge Valle, y el Partido Colorado pagó carísimo ese resultado. O sea, ahí también, por eso creo que es un tema interesante para ver de cómo se dio. Entonces, lo terminó favoreciendo el Frente Amplio, porque el Frente Amplio pierde esa elección, pero cuando gana la otra, a raíz de, ya ni precisa balotaje, y gana con una fuerza que es mayoría. Claro. Y para las siguientes, bueno, aunque hubiera balotaje y los otros se unieran, ganó 2 elecciones más, ¿no? Había perdido un poco de votos, pero en el ANCA justamente de aquella del resultado electoral, claro, del gobierno. Porque lo que pasa es que al llegar al gobierno, hay una cuestión en una película que se llama Los Soldados a la Mina, donde uno de los veteranos dice, la izquierda siempre decepciona. Claro, porque la gente, el izquierdista puro y duro, decía, cuando lleguemos al gobierno lo que vamos a hacer es esto y esto. Y después ve que eso no pasa necesariamente. Entonces, cuando el Frente Amplio llega al gobierno en el primer periodo, lo que sucede es que ya pierde un par de sectores que se van y que quedan fuera del Frente Amplio porque quedan desilusionados, porque sienten que no era un gobierno de izquierda. Eso fue básicamente lo que era la corriente izquierda, 26 de marzo, que terminan armando un lema aparte que se llama Asamblea Popular, que hoy vota bajo ese mismo lema, Asamblea Popular, aunque el logo que usa es UP, Frente de Trabajadores. ¿Viste? Estamos conversando con Nelson Fernández, autor del libro El Sillón Presidencial, cómo llegaron al poder los presidentes de Uruguay, un libro de Sudamericana, cuya foto de portada es espectacular, porque muestra en perspectiva primero el Palacio Esteves o Palacio Independencia, ha tenido varios nombres en la historia este edificio, sí, y por detrás la Torre Ejecutiva, actual sede del Poder Ejecutivo. Esa foto la tomó como referencia a Luisina Ríos, la editora, que lo hizo para que después fuera un fotógrafo a tomar la foto. Pasó por ahí, le gustó, dijo, esta me parece una buena foto para el libro. Luisina la sacó y después dijeron, no hay que mandar a nadie, es esta la foto. Es esta. Porque muestra esas dos realidades, ¿no? Fíjate que el Palacio... hasta aquí, claro. El Palacio Esteves, está contado en el libro, ¿no? Sí. El Palacio Esteves se lo sacan a Esteves, que era un millonario, y que lo mandan a picar piedra, ¿no? Y que él se pone el traje para picar piedra, ¿no? Sí, es impresionante esa historia. Y cómo termina luego en su país. Pero sí, te quería preguntar, ya que estamos repasando la historia, Nelson, el sillón presidencial, ¿qué rol jugaba en el Consejo de Estado, en el Consejo Nacional de Gobierno? ¿Cómo se advertía el poder del sillón presidencial en esa forma de colegiado que, por ejemplo, y cito a Diego del Grossi, historiador, sí, pero además gran colorado, él mismo se define así, él lo llama como uno de los grandes errores del vallismo, digamos, la forma de llevar adelante el colegiado. Bueno, ¿cómo era el sillón presidencial en esa época? Ahí hubo 2 épocas. Una, el colegiado que se llamaba Consejo Nacional de Administración, y otra, Consejo Nacional de Gobierno. El Consejo Nacional, o sea, el que impulsa esto es José Valle Ordóñez. Cuando va a Europa, va recorriendo y va viendo en el país que dice, quiero tomar lo mejor para llevarme. Y él en Suiza ve que dice, qué bien que funciona el régimen colegiado donde no hay un presidente, se despersonaliza el poder. Parece curioso, porque en el caso de él, el poder estaba concentrado en esa gran figura que era, viste, que arrolladora. Entonces dice, hay que despersonalizar. Entonces él trae esa idea, la quiere aplicar a Uruguay, tiene que negociar mucho, y termina haciéndose un híbrido que la verdad que resultó muy negativo, porque aparte había elecciones cada 2 años, donde había un presidente que manejaba determinados ministerios y un Consejo Nacional de Administración que manejaba otro ministerio. Eso, en el fondo, terminó con un golpe de Estado, ¿no? Al poco tiempo. No quiere decir que esa haya sido la culpa, pero digo, terminó mal. Después Luis Valle Berres siente que tiene que respetar la visión de Valle Ordóñez y aplica de vuelta lo del Consejo Nacional de Gobierno. Y bueno, ¿cómo funcionaba? Y bueno, había un presidente como rotativo, o sea, porque en realidad el Ejecutivo es el presidente con los ministros, pero acá era un colegio con los ministros, claro, y un colegio donde había la mayoría y la minoría. Y cuando uno mira esas épocas, la primera época, yo decía, el Consejo Nacional de Administración, el resultado fue malo. Y el otro, el Consejo Nacional de Gobierno, el resultado fue malo. Y en el primer colegiado nacionalista, justo muere Luis Alberto Herrera. Entonces, que era el líder, el que había construido esa victoria. Pero ese es un periodo donde Uruguay termina con
devaluaciones, inflación sin control, déficit fiscal alto, default, o sea, el resultado fue muy malo. Y la gente sentía que no había quien mandaba, o sea, que faltaba mando, que faltaba mano firme. Es decir, ¿quién es el que manda? Bueno, sí, había un presidente que era el presidente del consejo, pero que iba cambiando todos los años. Entonces, si uno a veces le pregunta a la gente, y vos naciste en tu periodo, cuando vos naciste, ¿quién era el presidente? Y ahí era como que nadie sabía quién era el presidente, ¿no? Era una experiencia que... El asunto es interesante, abre el debate. Porque te lo planteo porque además en Uruguay se dice que el presidencialismo en Uruguay es muy fuerte. Bueno, que el presidente se le da mucho poder. Claro, esa es otra cosa. Uno dice, el Ejecutivo es el presidente actuando con ministros. El tema es qué rol tiene, hasta dónde llegan las facultades del presidente. Y eso también tiene un vínculo con lo que es cada etapa. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los colegiados, yo decía los colegiados blancos, cuando empieza a surgir el movimiento guerrillero, a lo primero aparecen algunas operaciones que no sé, si robaban combustible o repartían o alguna cosa, podía generar, es brava la expresión, pero cierta simpatía, ¿no? O cierta curiosidad. Pero después cuando la cuestión se pone más violenta, la gente pide mano firme. Cuando ve una expresión colegiada, uno dice, bueno, quiero que haya alguien que tenga mano firme. Y en los hechos, la figura popular fuerte se convierte en Jorge Pacheco Areco, al que la gente identifica como el que está enfrentando con mano firme. Pero la elección del 66, que yo te decía hoy, que está contada ahí, es muy interesante cómo se da esa elección del 66, la gana Gestido. Óscar Gestido, un hombre que era un militar retirado, un hombre que yo siempre recuerdo, porque cuando uno, viste, decís, de algunas figuras vos vas a mirar, vos dabas, ¿qué te sorprende? Vos querés ir encontrando, buscando, pero a veces sabés que has leído algo o alguno que lo trató. Yo siempre recordaba a César Di Candia, que cuando lo va a entrevistar a la casa, viste, es el presidente, él quiso seguir viviendo en su casa, no quiso cobrar el sueldo de presidente. Y cuando va va buscando y dice, no, claro, no ve viste, si imaginaría a ver custodias en la puerta, como no hay nadie, no encuentra la casa y hay una mujer barriendo y le dice, señora, mire, disculpe, yo estoy buscando esto, y era la esposa del Gestido que estaba barriendo la vereda, ¿no? Claro. Y cuando muere, Carlos Manini Ríos lo va a la casa, porque cuando le informan que murió Gestido, y él cuenta, dice, me dio cosa verlo en esa cama tan modesta donde dormía el presidente, ¿no? Claro. Entonces hay esa figura. O ayer me hablaban de Gabriel Pereira. Claro, para mucha gente a veces los nombres de figuras importantes terminan siendo una calle, ¿no? Una calle, sí. Y Gabriel Pereira, de una gran fortuna, la familia termina donando. Mirá todo lo que dona. Yo esto también lo encontré buscando para cada capítulo. Fíjate lo que van a donar. Gabriel Pereira, la familia, con los hijos, ¿no? El mandato a los hijos, donan. Todo lo que hoy es el Parque Valle, el Parque Valle, que se llamó Parque Los Aliados, primero nació como Parque Central. Todo ese parque donde está el estadio, el velódromo, la fuente, todo lo donó la familia, todo. Donó el hospital Pereira Rosell, el zoológico y el planetario. Y aparte, terrenos para casas para casas de trabajadores. Uh-huh. O sea, todo eso fue una donación. Uno diría, qué fortuna que tenían, claro, cuando ves todos esos terrenos. Pero, y bueno, y ahí es cuando vas encontrando esas figuras que realmente Uruguay tiene figuras de sobra, intelectuales, unos, otros más de caudillos populares, bueno, pero esa combinación. Nelson, ya en el cierre, a partir del libro, a partir de tu trabajo como columnista en la radio, en Azul FM, como director de informativos en Canal 10, y en la pregunta que se plantea en la página 393 del libro, y en 2024, ¿qué? ¿Cómo ves esto ahora? Bueno, mira, esta es una lección que tiene. Viste que yo te decía, el sistema se está reconfigurando, entonces estamos en una situación donde no termina de reconfigurarse y te genera alguna cuestión de incertidumbre. Uno miraba la tendencia de esta elección y en una tendencia donde vos veías un gobierno fuerte en respaldo popular, pero con un frente amplio que se había recuperado bastante rápido con su electorado. O sea que electorado que había perdido, ¿viste?, había recuperado
bastante rápido. Uno podría decir, de alguna forma lo recuperó en el balotaje, o sea, ¿no? En el balotaje ya recuperó. Esa tendencia te mostraba hacia fines del año pasado un Frente Amplio que venía muy, muy fuerte. Uno decía, con esta tendencia y viendo distintas variables, yo ahora obviamente lo sintetizo y ahí se simplifica demasiado, era una elección que venía muy favorable al Frente Amplio. Eso cambió y se ha hecho una elección más competitiva. Lo cual no es de extrañarse porque algunas mediciones que se hacen, viste que lo que trascienden son las encuestas más de quién votes, pero cuando uno mira los informes esos tienen 150, 160 páginas, yo los sigo con mucha atención, entonces vos lo que ves es que no hay pujo de cambio, o sea, en la elección del 2019 vos lo que veías que había un viento de cambio, que había una demanda de cambio, quiero cambiar, ¿viste? Y eso tenía una explicación, la economía venía estancada 5 años, la seguridad venía aumentando hace 10 años. O sea, había una demanda de cambio. Yo quiero cambiar esto, ¿viste? Eso asociado a otros factores, a una estrategia muy, muy, muy fina de la calle Bou de 5 años, un plan de 5 años. Acá el Frente Amplio venía bastante ordenado, pero empezó a encontrar dificultades. Y empezó a encontrar dificultades cuando creyó que la elección estaba cerrada, porque en la interna del Frente Amplio dijo, mirá, nos conformábamos con 280.000 votos, tuvimos 400.000, seguimos largo y ganamos. Sin embargo, yo te decía hoy, los partidos divididos no ganan. Y el Frente Amplio, que venía trabajando muy bien la unidad, porque vos veías las votaciones, el Frente Amplio tiene sus procedimientos y acata, y eso, empezó a encontrar algunos factores de división rara, fundamentalmente con el plebiscito del régimen jubilatorio. Cuando vos tenés algo que te divide así, te entra a complicar. Y lo entró a complicar. Y hoy, uno diría, llegás con una elección que aquella cuestión de tendencia favorable la perdió. Lo cual no quiere decir que no la pueda recuperar. Pero hoy la elección está competitiva. Uno diría, hoy cuando vos mirás encuestas finas, no lo que se publica, pero cuando vos ves con indecisos, es como que tenés un empate. Con un leve viento hacia el Frente Amplio. O sea que vaticinás una elección que se va a terminar definiendo de alguna manera como fue el resultado de la LUC o de la segunda vuelta al 19. Bueno, ahí hay una cuestión que es probablemente, o sea, que hoy sea una elección competitiva no quiere decir que se vaya a definir por pocos votos. Porque acá lo que va a importar es cómo queda el Parlamento. Sí, eso lo hemos dicho aquí en el programa más de una vez. Porque la elección de noviembre va a terminar con un resultado en función porque de la elección hoy de a la octubre. gente le preguntan, ¿y usted en el balotaje? El balotaje está después, ¿viste? Porque el balotaje vos lo vas a tener cuando ya sepas por ejemplo, si el Frente Amplio si la elección es pareja, pero el Frente Amplio tiene mayoría en diputados y en el Senado queda 15-15, bueno, el Frente Amplio queda con un soplido para ganar, porque vos decís, este es el que tiene mayoría. Que eso es una horquilla de 47 a 48%, digamos, ¿no? Sí, 46 y algo, 47 sí, pero y algo. porque depende cuánto sea el voto en blanco o anulado. Exacto. Ahora, si el Frente Amplio quedó lejos de eso, y que era algo que se proponía como meta, primero ya te impacta en el ánimo, pero además, si los otros pueden armar mayoría parlamentaria, o sea, hoy, esto es una pelota de tenis en la red, ¿viste? Que uno diría, puede caer para cualquier lado. Pero ¿quiere decir que sea por pocos votos? No, porque este mes va a ser clave. En Uruguay, el último mes no es clave. El último mes creemos que es clave, pero el último mes acompaña una tendencia que ya venía marcada. Posiblemente acá, hoy, por números que se están dando, que son complejos de entender, no podamos visualizar la tendencia, aunque quizás ya haya una tendencia. Y ya el resultado está escrito. Pero lo que sí es cierto es que esta es una elección que cuando vos mirás todas las anteriores, tiene una complejidad para identificar cuál es la tendencia más fuerte. Porque vos mirás en intención de voto, cuando ves Montevideo, cuando vos ves cómo impacta Canelones, todo eso, ves un Frente Amplio muy fuerte. Cuando vos ves, la gente quiere continuidad o cambio, ¿no? De políticas. Bueno, la mayoría quiere continuidad. En los estudios demuestra que la mayoría quiere continuar. ¿Eso quiere decir que siga el que está? No, porque el que está no puede seguir porque no hay reelección. O sea, ¿cómo interpreta la gente continuidad? Por ahí puede decir, yo creo que quede continuidad con algunos cambios y me parece que Orsi es el adecuado. O sea, ¿cómo muestran eso? Entonces, las campañas están con ese efecto que yo te decía, de que los candidatos no terminan los dos candidatos presidenciales. Álvaro Delgado tiene el espejo de la calle Pou.
Orsi tiene el espejo de Mujica o de Tabaré Vázquez o de Danilo Storio. Son espejos muy fuertes, entonces te cuesta visualizar. Los números, cuando haces la ecuación y el modelo, que a esta altura nos daba claro que hace 5 años que la elección estaba para el frente, que los otros 5 nos daba claro que era para Tabaré Vázquez, para Mujica. Esos modelos que uno lo hace, que no es una bola de cristal, pero que es un modelo con datos y que te permitía mostrar una posición favorable hacia un partido, hoy no te permite. Entonces, eso hace una cuestión. Ahora, ¿quiere decir que se vaya a definir por pocos votos? No sabemos, porque uno lo que ve, va a depender mucho del comportamiento. Ahora, lo cierto es que el Frente Amplio venía con una estrategia sobre la base de ya gané la interna, y ahora esa estrategia ya no alcanza, precisa ir a buscar el voto. ¿Por eso el anuncio de O'Donnell, por ejemplo? Bueno, puede ser también porque el anuncio de O'Donnell lo que muestra es que le quita un poco de presión al candidato, porque allá tenés a alguien más para que hable, para que dé certezas, porque la gente precisa certezas. Y O'Donnell es un economista muy, muy reconocido. Pero yo lo que te quiero decir es esto, es que me parece importante. Hoy todos gobernaron, entonces nadie te está prometiendo te bajo la luna. O sea, es muy difícil, vos tenés que ser un candidato que no tenga ninguna chance para prometer cosas que no puedas cumplir. En seguridad, la gente está desconforme con la seguridad. Entonces, la oposición puede pegar con eso, pero la gente dice, sí, pero tuviste 15 años y tus resultados eran peores. ¿Viste? La economía, y ni fu ni fa, ¿viste? Pero gobernaron todos, o sea, ¿qué te prometo? ¿Viste? Si yo a veces veo que la gente dice la campaña está aburrida. Bueno, no sé si está aburrida, a mí me gusta, ¿viste? Y todos tienen programas de gobierno muy detallados. Ahora, no tenemos propuestas locas, y bueno, quizás sea sano, porque proponer cosas que no se pueden cumplir. Entonces vos tenés, de los candidatos, todos tienen que comportarse como futuro presidente, y en la campaña tenés una figura que ha descollado con cuestiones que hay que ver qué resultado le da, que es Andrés Ojeda, que es un candidato que arranca de un piso muy bajo que tenía el Partido Colorado, que logró ganar una elección y sorprender a todos, y que luego se convirtió en un animador político importante de la campaña, de alguien que dice, no vengo a ser actor de reparto, quiere ser protagonista. Pero eso choca con lo otro. Y después tenés el peso de eventos que vos no podés manejar. Este caso de Charles Carrera. Hoy vos lo que tuviste fue una noticia muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque ahí queda claro que el Frente Amplio dice, acá tengo un problema, esto lo tengo que terminar acá. Y sutura rápidamente. Claro, porque Charles Carrera dijo, yo sigo de gira, voy a dar notas. Bueno, hoy lo de cierto, no, no aparece más, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque esas cosas eventuales, te aparece algo en la justicia de algo que esté pendiente que no salió, o una patinada de alguien, o algo a favor, que pueda aparecer muy a favor, o algo de salud de alguien que uno dice que se puede complicar. O sea, vos tenés algunos eventos que pueden incidir en una elección en la cual llegan dos bloques muy parejos, pero que están parejos así, como tú hacías referencia desde la LUC. Bueno, después cómo se define. Bueno, acá lo que va a importar es cómo terminan las cámaras. Y el Frente Amplio tiene una ventaja ahí, que vota bajo el mismo lema. Claro, lo que mencionábamos más temprano. Nelson Fernández, autor del Sillón Presidencial, Cómo llegaron al poder los presidentes de Uruguay, editado por Sudamericana. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a vos, Francisco, por la invitación, y a toda la radio, a todo el equipo. Y bueno, y a los oyentes los invitamos. El 12 de octubre se va a presentar en la Feria del Libro. Lo van a presentar dos periodistas que yo valoro mucho por lo que son como periodistas, pero que además las conocí como alumnas hace muchos años, aun cuando ellas son jóvenes, pero yo las conocí tan jovencitas, que son Romina Andrioli y Viviana Ruggiero. Bueno. Y para mí ese es otro placer. O sea que los invito en la Feria del Libro el sábado 12 de octubre a las 6 de la tarde. Ojalá que puedan ir por ahí, más allá de que compren el libro o no compren el libro, no es necesario. Pero es recomendable. La entrada es libre y participar de todas esas charlas son muy buenas.